ahora vamos a comenzar con la segunda materia, que es la teoría de las contribuciones. Y bueno, pues igual también son aspectos teóricos en esta materia. Y pues claro que primero necesitamos conocer aquellas definiciones o aquellos aspectos teóricos para después poder ejercer una mejor práctica, ¿no? Entonces, voy a comenzar con esta materia y su objetivo general, lo voy a poner aquí en presentación. Ahí va. El objetivo general de esta materia, aquí está, es que al finalizar el curso, dice el alumno, analizará las obligaciones y derechos de los contribuyentes que permiten cumplir los deberes al gasto público con la finalidad de facilitar el manejo, control y análisis de las leyes fiscales a partir del fundamento legal de la Constitución Política, la Ley de Ingresos y el Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, también son cuestiones que ustedes yo sé que ya las saben porque se manejan en el nivel de licenciatura. De hecho, esta presentación también ya se las mandé a sus correos y las leyes que vamos a estar manejando, partiendo, así como dice, de la Constitución Política, después la Ley de Ingresos, junto con el presupuesto de egresos, que también se los mandé, y el Código Fiscal de la Federación. Posteriormente, pues si se requieren algunos temas de mayor análisis o mayor profundidad, bueno, pues también les estaré mandando algún material complementario. Ajá. Pues bueno, en sí, ese es el objetivo general, ¿no? Es la parte teórica, el marco que regula las contribuciones en nuestro país. ¿Cuáles son las materias? Perdón, los aspectos o los temas que se va a abordar, que se van a estar abordando. Por ejemplo, bueno, son varias unidades, ¿no? Pero, por ejemplo, la unidad 1 maneja el marco legal de las contribuciones. Y bueno, pues ahí estamos partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos, Ley de Ingresos de la Federación, Código Fiscal de la Federación y su ámbito de aplicación de estas leyes fiscales. La unidad 2 ya lo que abarca son los elementos de las contribuciones. Aquí, por ejemplo, nos indican que identifiquemos cuáles son los sujetos de la relación tributaria, el sujeto, el objeto, los responsables solidarios, la base del impuesto, las tarifas, la tasa, la cuota y el efecto de los impuestos. Ya en la unidad 3 es Código Fiscal de la Federación, sus disposiciones generales, el crédito fiscal, cuando nace una obligación, cuando se considera que una persona tiene su residencia en territorio nacional, cómo establecer el domicilio fiscal, cómo identificarlo, ejercicio fiscal, concepto de enajenación de bienes, concepto de actividades empresariales, son las disposiciones en sí, las disposiciones generales que vienen en los primeros artículos del código. Después en la unidad 4, la clasificación de las contribuciones, nos vamos a dar cuenta que hay impuestos, pero también hay otros que se llaman aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos y otras contribuciones. En la unidad 5 ya vienen las obligaciones de los contribuyentes, como por ejemplo el que estén inscritos ante el RFC, al Registro Federal de Contribuyentes, que lleven su contabilidad y expidan comprobantes fiscales que ahora ya son digitales, requisitos de los comprobantes, la presentación de declaraciones y el pago extemporáneo de contribuciones. En cuanto a la unidad 6, que es la penúltima, habla de la potestad y competencia tributaria. Entonces ahí vamos a observar, vamos a investigar sobre el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la colaboración administrativa entre la Federación y las entidades federativas. De hecho, hay una ley, también ya se las mandé, la Ley de Coordinación Fiscal, competencia de las autoridades administrativas y organismos autónomos en materia fiscal, poderes públicos y sus contribuciones en materia de contribuciones, Congreso de la Unión en la formación de leyes fiscales, el Senado de la República y la aprobación de los tratados relacionados con las contribuciones, la Cámara de Diputados y la aprobación del presupuesto de egresos. Después habla sobre el Ejecutivo Federal y las iniciativas de ley, decretos y reglamentos en materia fiscal, la administración pública hacendaria y la aplicación de la ley fiscal, los poderes de los estados y sus atribuciones en materia de contribuciones. Volvemos aquí a retomar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Aquí está, ¿no?
los tribunales y juzgados competentes en materia de lo contencioso administrativo federal y local. Bueno, algunos temas los vamos a ver a mayor profundidad porque tienen que quedar más claros, otros de manera más general, porque como vemos, pues la materia pues sí abarca bastante, ¿no? Son bastantes temas. De ahí la unidad 7, elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Aquí volvemos a retomar lo que son los créditos fiscales, la facultad de obligación de las autoridades de recaudar, el registro de los contribuyentes y demás obligados, la contabilidad electrónica fiscal, los contratos como comprobantes fiscales, dictámenes de estados financieros para fines fiscales. Aquí habla un poco de notarios públicos y obligación de declaraciones de avisos. Y bueno, aquí ya es algo un poco más específico, obligaciones de agentes aduanales, obligaciones de funcionarios y empleados públicos. Entonces, a lo mejor este tipo de temas los vamos a omitir porque son digamos, más específicos. Autoridades fiscales y su competencia y facultades del Ejecutivo Federal en la materia. Entonces, esta asignatura comprende 7 unidades, ¿sí? Y lo último de la unidad 7 es la Administración Fiscal de los Estados y la Ciudad de México, Administración Fiscal de los Municipios, IMSS, Infonavit, colaboración administrativas entre autoridades fiscales en el plano, en este caso se divide en internacional y el derecho interno, determinación de las contribuciones e incumplimiento de las contribuciones. Bueno. La planeación de actividades también aquí se las hago llegar en esta presentación que la mandé en PDF. Entonces, por ejemplo, aquí en la sesión 1 estoy abarcando estas 3 actividades, que se puede decir que, bueno, hoy es la sesión 1 y en la semana estarían elaborando estas 3 primeras actividades de aprendizaje. Aquí estoy poniendo el valor porcentual de cada una de ellas. Y bueno, si nos damos cuenta, pues la sumatoria es el 100%. Por ejemplo, vamos a comenzar con la unidad 1. Si nos damos cuenta, algunas las acomodé en diferente orden porque consideré que primero debía quedar claro ciertos conceptos. Por ejemplo, del 1 me brinco al 4, después me regreso al 3 y después al 2. Entonces, bueno, al final de cuentas las vamos a tratar todas las unidades, pero bueno, pues les estamos dando otro orden, ¿no? Pero comenzamos con el primero, con la unidad 1. Entonces, la primera actividad de aprendizaje que les voy a solicitar es indagar en diferentes fuentes bibliográficas el origen y el marco legal de las contribuciones en el mundo, porque sabemos que esto de que los ciudadanos paguemos impuestos, pues no es un invento de México, sino que esto viene de años atrás y incluso de civilizaciones de hace mucho tiempo. Entonces, el tributo de dónde surge. Entonces, ahí habrá que investigar en diferentes fuentes bibliográficas en qué civilizaciones surge esta parte de los impuestos, del tributo, ¿no? Que lo observamos, por ejemplo, desde la Edad Antigua con los fenicios o con los romanos, ¿no? Donde conquistaban pueblos y tenían esos pueblos la obligación de rendir tributo a cambio de protección, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Entonces, posteriormente pues va avanzando la humanidad y incluso en la Edad Media igual, ¿no? Ahora la organización era mediante feudos y los feudos les otorgaban a ciertas poblaciones protección, pero a cambio pues había que retribuir con tributos en especie o incluso en servicios, ¿no? Entonces, bueno, eso estamos hablando del origen del tributo y también aquí digo el marco legal de las contribuciones en el mundo y en México. Ajá. En México ahora ya, una vez que comiencen a indagar de manera internacional, bueno, pues ahora trasladado a nuestro país, ¿en dónde está ese marco? Y bueno, más adelante les voy a dar algunos artículos que les pueden servir y que de hecho son como ese marco legal de las contribuciones aquí en México. Sin embargo, van a tener que investigar un poquito más ustedes también. Entonces aquí pongo que siguiendo el orden de la jerarquía de leyes aplicables a nuestro país. ¿Cuál es la jerarquía? Bueno, pues sabemos que en nuestro país tenemos nuestra carta máxima, se le llama la Carta Magna y es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esa es la primerita, ¿no? La que tiene la prioridad ante las demás leyes. De ahí o de ella emanan las demás, emanan todas las que tienen que ver con diversos aspectos, ¿no? Con seguridad, con salud, con lo laboral,
con por ejemplo, claro, lo tributario, ¿no? Y bueno, de ahí se desprenden otras leyes, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, y de ahí, pues, otras leyes que ya tienen que ser, o son, digamos, más específicas, y ya tratan cada uno de los impuestos que aplican a nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la ley de ICR, la ley del IVA, la ley de IEPS, etcétera, ¿no? Las leyes aplicables a impuestos estatales, o a derechos municipales, que también todo tiene que estar plasmado en ley, ¿no? Si no, no se podría aplicar. Entonces, les vuelvo a repetir, indagando en estas fuentes bibliográficas, partiendo de lo internacional y llegando a lo nacional. Entonces, una vez que indaguen, van a elaborar un ensayo a partir de esa investigación y señalan los artículos y leyes que fundamentan la obligación de las contribuciones en México. Eso es, digamos, estas dos actividades pues van de la mano, ¿no? Primero investigan y después elaboran el ensayo. Y la segunda actividad va a ser una elaboración de un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las leyes fiscales. Entonces las pueden dividir en federales, estatales y municipales. Todas las que encuentren, ¿sí? Y entonces aquí estaremos clasificando su ámbito de actuación, ¿no? El ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal. Bueno, y aquí viene ya todo su valor porcentual. Aquí vienen las demás. Entonces, no, ahorita nada más hago énfasis en estas tres primeras porque son las que me estarían entregando para, pues nos pondríamos de acuerdo para poner la fecha específica, pero me gustaría que para la siguiente sesión, pues esto ya estuviera entregado, ¿no? Para que yo pudiera retroalimentarles. Entonces, a lo mejor pudiera ser el miércoles o pudiera ser el jueves, ahorita también nos ponemos de acuerdo. Bueno, aquí lo pongo porque si no, no voy a ver cuando me escribas. Entonces, bueno, ahí está la planeación de actividades. Y lo que quiero, por donde quiero comenzar ahorita, es por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que estamos hablando de que bueno, pues hay un origen, ¿no? Un origen en el mundo de las contribuciones, pero aquí en México, el marco que regula este fundamento que nos dice que todos los mexicanos tenemos que pagar impuestos, pues es la Constitución y está establecido en el artículo 31. En este artículo dice, son obligaciones de los mexicanos y vienen varias fracciones. Por ejemplo, aquí viene la primera, hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, ¿no? Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento, etcétera. Alistarse y servir en la Guardia Nacional. Pero la fracción cuarta, que es lo que nos compete, dice que todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, bueno, aquí es donde se fundamenta el que tenemos que pagar impuestos todos los mexicanos. Eso es en cuanto a la Constitución. ¿Qué garantías proporciona la Constitución de nuestro país? Bueno, tenemos la garantía de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los contribuyentes, o en este caso todos los mexicanos, dice, para que las contribuciones que se establecen graven a cada gobernado en función o proporción de su capacidad económica. ¿Qué quiere decir? Que se supone que quien gana más tiene la obligación de contribuir más al gasto público o de pagar más impuestos. Y así quien gana menos, pues tiene la obligación de pagar menos, ¿no? Entonces, ahí está hablando de la proporcionalidad, o sea, va de acuerdo a la cantidad de ingresos o a la cierta proporción que cada una de las personas tenemos, ¿no? Otra garantía que nos da la Constitución en cuanto a lo fiscal, dice, es la garantía de equidad. Las leyes fiscales deben estar orientadas a una universalidad de contribuyentes que se coloquen en las situaciones de hecho que en las mismas disposiciones se establezcan de tal manera que den un trato idéntico a los sujetos que actualicen las hipótesis normativas. O sea, las leyes fiscales dicen deben estar orientadas a una universalidad de contribuyentes
quiere decir que se van a aplicar a todos. O sea, no porque soy presidente de la República no voy a pagar impuestos, ¿no? Se supone que todos debemos pagar lo que nos corresponde, sin excepciones. Ahora, la garantía de legalidad y audiencia dice que todas las contribuciones deben estar contenidas en la ley para evitar arbitrariedades o abusos por parte del fisco. Entonces hay otra garantía que establece también la Constitución, o sea, todos los impuestos, si me lo quieren cobrar a mí mexicano, deben estar contenidos en una ley, todos, sea un impuesto municipal o aprovechamiento, como se le llame, o derecho municipal, sea impuesto estatal o sea impuesto federal, deben estar contenidos en una ley, deben estar escritos y respaldados en una ley. Y las leyes, pues sabemos que una vez que se promulgan, bueno, se elaboran, se promulgan, deben estar, digamos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que es ahí el lugar donde se establecen todas las nuevas normativas y todos los acuerdos y todos los convenios que en este caso nuestra Cámara de Diputados y Senadores pues van estableciendo, ¿no? Eso es en el ámbito federal, y en el ámbito estatal pues tenemos a la Gaceta Estatal, que en este caso también funge como el lugar donde se publican todas las reformas, todas las adecuaciones a las leyes que se van haciendo. Ahora, otra garantía que está relacionada con la Constitución dice garantía de irretroactividad de la ley. Esto viene en el artículo 4 de la Constitución Política. Consiste en que ninguna ley o acto de autoridad fiscal se aplicará o se le dará efectos hacia el pasado con el objeto de perjudicar los derechos que los causantes hayan adquirido o a los hechos realizados por los mismos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley o a la realización del acto. Entonces, quiere decir que si yo cometo algún acto y resulta que el día de mañana sale una ley donde dice que ya está penado ese acto, pues a mí no me pueden acusar por lo que hice el día anterior o la semana anterior si la ley no ha entrado en vigor, ¿no? Entonces, cuando una ley entra en vigor, a partir de esa fecha es que se puede penar o se puede tener efectos sobre los actos de los contribuyentes o de los mexicanos en este caso. O sea, no podemos juzgar algo antes de que no haya estado promulgado o no haya entrado en vigor. Bueno. Ok, entonces, bueno, eso es en cuanto a la Constitución. Y bueno, hace ratito ya mencioné, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores es precisamente quien, a partir de ese artículo 31, fracción cuarta, donde dice que tenemos todos los mexicanos que contribuir al gasto público, a partir de ese pues estatuto o ese artículo, es que tiene la facultad para poder promulgar una ley de ingresos de la Federación, que bueno, en esta ley lo que contiene pues es precisamente, digamos, como una especie de presupuesto donde los diputados pues saben a cuánto va a ascender el ingreso público el próximo año, ¿no? ¿Con base a qué? Pues con base a años pasados y con base a las cuestiones que ya tiene investigadas, ¿no? Por ejemplo, lo de las extracciones de petróleo, las exportaciones, las importaciones. Entonces, con base a eso es que los diputados establecen la ley de ingresos de la Federación. Y al establecer esta ley de ingresos, pues pueden después elaborar y promulgar el presupuesto anual de egresos. Y eso sabemos que cada año están promulgando los diputados, ¿no? O sea, a finales de año más o menos, el último trimestre es cuando sale la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del siguiente año. Por ejemplo, ahorita ya, me parece que ya está el del 2018. No recuerdo si es la ley de ingresos, una de estas dos son las que faltan. Pero, pues ya está para el siguiente año, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales en materia tributaria? Se parecen mucho a las garantías que hace ratito mencioné, pero por ejemplo, los principios fundamentales en materia tributaria dice que el principio de proporcionalidad
se refiere a lo mismo que vimos en la garantía pasada, ¿no? O sea, que quien gane más, hablando por ejemplo del impuesto sobre la renta, quien gane más va a ser quien va a pagar mayor impuesto. ¿Cuál es el ejemplo en este principio de proporcionalidad? Pues no sé si recordemos que para calcular el ISR hay tarifas, por ejemplo, para la persona moral y para la persona física hay tarifas. Entonces la persona que gana de determinado ingreso a determinado ingreso, pues le va a tocar una tasa, y el que gana más, pues le va a tocar una tasa mayor, ¿no? Entonces ahí está un principio de proporcionalidad en materia tributaria. El principio de certeza, bueno, pues por ejemplo, nos dice que debe haber claridad suficiente en cuanto a las obligaciones fiscales del contribuyente, y no se vale dejar al contribuyente, dice ahí, colocarlo en un estado de indefensión frente al fisco, ¿no? Porque así como tenemos obligaciones, pues también tenemos derechos como contribuyentes. Entonces, de eso trata el principio de certeza. El tercero dice principio de comodidad. Consiste en que las leyes fiscales deben establecer las condiciones más sencillas y más prácticas para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, pues sabemos que actualmente ya todo es tecnológico. Entonces, un ejemplo de ello son todas las herramientas que, en este caso, el sistema de administración tributaria proporciona a los contribuyentes para llevar a cabo sus obligaciones. El siguiente principio y el último, principio de economía. Bueno, pues se refiere a que, así como aplica o pone al alcance de los contribuyentes ciertas herramientas, pues tiene la obligación, en este caso Hacienda, de que esos procedimientos sean lo más austeros posible, se supone, ¿no? Y claro que esos procedimientos también tienen que ver con la recaudación de impuestos y la fiscalización. Entonces, aquellos procedimientos que Hacienda establece, pues tiene que ser lo más, lo menos costoso, digamos, ¿no? Para poder rendir los ingresos públicos, ¿no? Hasta ahorita, Gabriela, ¿alguna duda con lo que llevamos? Los principios. Los principios tienen relación, sí, claro, tienen relación. Sin embargo, estos anteriores, las garantías las proporciona la Constitución. O sea, nos dice que toda la parte fiscal tiene que proporcionar estas garantías a los mexicanos, a los contribuyentes, ¿no? O sea, que se refiere a que sus leyes en materia fiscal deben estar cumpliendo con todas estas garantías, ¿no? O sea, si vas a aplicar un impuesto, tiene que ser proporcional. Si vas a aplicar también o vas a idear un nuevo impuesto, tienes que cumplir con la garantía de equidad, con la garantía de legalidad, porque tiene que ser publicado, ¿no? Tiene que tener un sustento, tiene que ser irretroactivo. Entonces, esto va en la Constitución, y esto se aplica nada más en materia tributaria. Esto ya no es en sí que se obtenga de la Constitución, sin embargo, son principios que se observan en materia tributaria, y al hablar de materia tributaria, pues estamos hablando de todos los impuestos, de todas las contribuciones. Si nos damos cuenta, esos principios tienen mucha relación con las garantías, estas anteriores. De hecho, algunos hasta se repiten, ¿no? Proporcionalidad tiene mucho que ver. Certeza, por ejemplo, su relación sería con la legalidad y audiencia, ¿no? Okay. En cuanto a las actividades que se van a quedar de tarea, Gabriela, ¿tienes alguna duda?
algunos artículos que les pueden ayudar para poder hacer su ensayo, por ejemplo, es el artículo 124 constitucional. Estos artículos que estoy mencionando, que son 3, habla de las facultades exclusivas de la Federación. El artículo 73, por ejemplo, dice: el Congreso tiene la facultad para establecer contribuciones, y ya no las puse porque ahí vienen cuáles son las contribuciones. Por ejemplo, contribuciones si se van a exportar o si se van a importar ciertas mercancías, ¿no? Contribuciones por esto, etcétera. Entonces ahí vienen mencionadas. Igual el artículo 131 también les puede ayudar a poder elaborar su ensayo, porque habla precisamente de esto, de las facultades que tiene la Federación para aplicar las contribuciones o para poder exigir las contribuciones, entre otros, ¿no? O sea, por eso yo supongo que en su ensayo pues van a retomar estos artículos, van a retomar también el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, porque todos ellos hablan de esas facultades o de esa legalidad que tienen las contribuciones. Ahora, en cuanto al Código Fiscal de la Federación, el artículo 1, pues ya emana de lo que establece anteriormente la Constitución Política, y dice que todas las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Dice: las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Bueno, entonces ahí está también otro fundamento legal, el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, que también habla de ese marco legal de las contribuciones. Otras leyes, bueno, pues la ley de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, la ley de ISR grava los ingresos que provienen de salarios o que provienen de la prestación de un servicio personal subordinado, también los ingresos que provienen de actividades empresariales y profesionales, también grava aquellos ingresos que se obtengan por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, ingresos por enajenación de bienes, ingresos por enajenación de acciones en bolsa de valores, ingresos por adquisición de bienes, por la obtención de premios, por el pago de dividendos, y en general dice por las ganancias distribuidas por personas morales y demás ingresos que obtengan las personas físicas. Y así, por ejemplo, pues sabemos que cada ley tiene su objeto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es nada más como la introducción a ese marco que regulan las contribuciones. Entonces, ¿cómo ves si nos ponemos de acuerdo? Para ti, ¿qué día sería más sencillo mandarlo? Te digo, te doy la opción de miércoles o jueves, porque, bueno, pues supongo que la próxima clase a lo mejor es el próximo sábado, no lo sé. Tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Depende de cuando sea la siguiente sesión, para que entonces me den tiempo de poder revisar lo que me mandan, y ya para esa segunda sesión pueda yo retroalimentar o retomar algunas cosas que ustedes me están mandando. Ok, entonces si me lo mandan el jueves, a ti te quedaría bien el jueves, supongo que a Laura también, porque pues de miércoles a jueves pues al menos es un día más, ¿no? Un día más que podemos avanzar o que podemos tener de tiempo para entregar algo lo más completo posible. Entonces, la próxima sesión, pues estaría bien que ya quedáramos cuando podría ser, ¿no? Tentativamente, a lo mejor no la hora, pero pues a lo mejor el día sí. Yo creo que estaría bien que fuera el próximo sábado, como a esta hora, pero bueno, a ver qué te parece. Escríbeme para ver qué opinas. Ah, perfecto. Entonces, podría ser el sábado a las 2, entonces la segunda sesión, y me mandan su ensayo y su cuadro sinóptico. Voy a regresar aquí
a las actividades. Su ensayo y cuadro sinóptico el día jueves. Muy bien, pues muchas gracias, Lázaro. Gracias, Gabriela. Que tengan una excelente tarde y estamos en contacto. Gracias, igualmente.